¿qué tal? Bienvenidos a mi cita médica. Me da mucho gusto que nos acompañen porque vamos a hablar de una condición sumamente común, la hiperhidrosis, es decir, las personas que sudan en exceso. Y para abordar este tema me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida en mi cita médica al doctor Santiago Somerville, dermatólogo. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a usted por la entrevista. Doctor, platíquenos, ¿qué es la hiperhidrosis? Bueno, la hiperhidrosis, como su nombre lo indica, hiper quiere decir exceso e hidrosis, sudoración. Y es una tendencia genética de algunos pacientes a tener un aumento importante en la cantidad de sudoración en diversas áreas del cuerpo. Existe, por ejemplo, hiperhidrosis a nivel palmar, o sea, en las palmas de las manos, plantar, en las plantas de los pies, axilar, que es de las más frecuentes en las zonas axilas, o incluso a nivel de la implantación del pelo en la cara o en la cabeza, así como en otras áreas del cuerpo que puede ser el pecho o la espalda. Doctor, y esto está muy relacionado con las emociones, ¿verdad? Cuando una persona está nerviosa, puede llegar a tener esa tendencia a sudar en exceso, ¿no? Sí, claro, o sea, fisiológicamente si una persona se encuentra bajo un gran estrés, aumenta importante la cantidad de sudoración que presenta o incluso ante un ejercicio muy vigoroso o muy intenso, fisiológicamente el cuerpo aumenta la cantidad de sudoración en diversas áreas. Pero el problema de la hiperhidrosis es que es excesivo o incluso los pacientes refieren que tienen este problema cuando no hacen un ejercicio extenuante o muy intenso o cuando no están tan nerviosos. Eso puede ser la causa que podemos establecer el diagnóstico de que el paciente tiene hiperhidrosis. Y esto afecta la calidad de vida, me imagino. Sí, la verdad, limita mucho la calidad de vida porque muchos pacientes, por ejemplo, si presentan hiperhidrosis palmar, pues les da mucha pena dar la mano porque sienten que está toda mojada y les da como un sentimiento de vergüenza sentir la mano con tanto exceso de sudoración. En el caso de las plantas de los pies, pues también lo mismo. Y en el caso de las axilas, hay gente que realmente sudan tanto que llegan a provocar una especie como de mancha de sudoración o una mancha a nivel de las axilas y se nota como ya toda mojada el área. Y eso realmente sí puede cohibir o tratar de que los pacientes tengan un problema a nivel emocional o de autoseguridad. Ahora bien, doctor, además del tema emocional, ¿hay algo físico que puede ocasionar esta hiperhidrosis? ¿Este exceso de sudoración puede generar algún tipo de irritación a nivel de la piel? Sí, sí puede ser en algún momento dado, pueden presentarse algún tipo de complicaciones, como infecciones superficiales a nivel del estrato córneo, que tienen que estar relacionadas con la maceración. O sea, cuando las palmas de las manos o las plantas de los pies están muy húmedas, se puede agregar ahí un tipo de bacteria que puede ser estafilococo y estreptococo, que aparte del problema de la hiperhidrosis provoca mal olor. Entonces ahí sería una combinación del exceso de sudoración más se agrega una bacteria que se mete debajo del estrato córneo y hace que aparte de la hiperhidrosis o el exceso de sudoración, el paciente tiene mal olor en esas áreas. ¿Y esto estaría más relacionado con la sudoración excesiva a nivel axilar o en las plantas de los pies o también a nivel de las manos puede generarse ese mal olor? Generalmente es en las plantas de los pies. Puede existir a veces también en las manos, pero es menos frecuente porque normalmente los pacientes se lavan más las manos y de esa manera inhibe la proliferación bacteriana por el mismo uso del agua y de jabón. Y en las axilas, pues también con el baño y muchos pacientes utilizan algunos tipos de antitranspirantes relativamente más potentes y es menos frecuente este tipo de complicaciones bacterianas en esas áreas. En los pies sí, porque realmente los pies se encuentran con el calcetín y el calzado y es una extremidad que está totalmente ocluida y es mucho más fácil desarrollar este tipo de infecciones debajo del estrato córneo en las plantas de los pacientes. Vamos a hacer una pausa, doctor, y regresamos para continuar hablando acerca de la hiperhidrosis. Hacemos una pausa. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca de la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva que experimentan algunas personas que están genéticamente predispuestas a sufrir de esta condición. Y estamos conversando con el doctor Santiago Somerville, dermatólogo. Doctor Somerville, explíquenos, por favor, cómo se confirma el diagnóstico de hiperhidrosis. Bueno, básicamente es un diagnóstico clínico en el cual el paciente acude a consulta por ese motivo y nos refiere que realmente tiene un aumento importante en la cantidad de sudoración, tanto en axilas. Él refiere que deja manchadas todas las camisas, como un charco, como si tuviera un charco de agua o de humedad. O, por ejemplo, si está escribiendo sobre una hoja con papel, siente que está toda húmeda, porque comienza a tener tal aumento en la cantidad de secreción de la sudoración, que la hoja de papel se le ve como si estuviera con gotas de agua. Y en el caso de la hiperhidrosis plantar, pues el paciente refiere que sí, que los calcetines quedan totalmente mojados. Incluso a algunos pacientes hasta se le llega a traspasar y cuando pisan, ya pisan como si estuviera mojado el piso, como si hubieran metido los zapatos a una cubeta. Doctor, ¿la hiperhidrosis es hereditaria? No, no se considera una enfermedad hereditaria. Hay gentes que tienen más tendencia que otros, pero no es una enfermedad que tenga un cromosoma autosómico dominante, en el cual los papás pasen la tendencia a la hiperhidrosis. Los hijos no se consideran. Puede ser hallazgo solamente en un paciente sin tener antecedentes familiares directos, tanto de papás o hermanos. En hermanos es bastante más común. Generalmente los hermanos pueden tener más tendencia que 2 o 3 hermanos pueden tener el problema de la hiperhidrosis, y unos en un grado más excesivo y otros en un grado menor. Sí. Ahora bien, doctor, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque una persona que tiene hiperhidrosis, como ya lo mencionábamos hace un momento, pues tiene una alteración importante en la autoestima. Esto les puede afectar en la vida diaria. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues mire, inicialmente se trata con tratamientos menos agresivos, por ejemplo, utilizar talcos con óxido de zinc. Generalmente ayudan bastante a absorber la sudoración. Incluso hay algunos antitranspirantes con un poco de una sustancia que se llama cloruro de aluminio, que la verdad sí sirve para bloquear de manera importante la hiperhidrosis y tratar de hacer que sea una sudoración normal. Sudar es normal, o sea, nadie no puede dejar de sudar. La única diferencia es sudar a cierto modo normalmente por hacer mucho ejercicio o por estar muy estresado, y la otra es que sin estas características tenga una cantidad de sudoración excesiva que se manifiesta como por ejemplo, al dar la mano siente la mano totalmente mojada, o las camisas de color se ven como con un charco, como si fueran con agua. Esos datos son los que nos indican que el paciente ya está saliendo de los niveles normales de sudoración y se llama hiperhidrosis. Entonces, los tratamientos convencionales serían utilizar antitranspirantes, algunos medicamentos que tienen cloruro de aluminio, que dan bastante buen resultado para bloquear las glándulas sudoríparas, o talcos con óxido de zinc, también sirve para absorber la sudoración. En el caso de que los tratamientos convencionales no den el resultado que esperamos, la opción que seguiría sería aplicación de la toxina botulínica tipo A. Se ha visto que la aplicación de la toxina botulínica tipo A bloquea la acción del nervio sobre la glándula sudorípara y disminuye sustancialmente la cantidad de sudoración por los pacientes afectados por esta enfermedad. Doctora, La tercera opción sería quirúrgica, pero eso es una opción que sí tiene mucho más riesgos y complicaciones. claro. Antes de que ahondemos en el tema de las inyecciones o bien de la cirugía, platíquenos un poquito nada más de los antitranspirantes. Muchas personas utilizan antitranspirantes principalmente a nivel axilar y se ha hablado de que los antitranspirantes pueden favorecer el desarrollo de algún tipo de cáncer. ¿Es esto una realidad o es un mito? No, es un mito. La enfermedad que se desarrolla por utilizar un antitranspirante muy potente se llama hidrosadenitis. La hidrosadenitis es una entidad bastante problemática en la cual al tapar las glándulas sudoríparas o unas glándulas que se llaman glándulas apócrinas, el paciente o la paciente comienza a desarrollar microabscesos a nivel de las axilas. Si aparte tienen la tendencia a desarrollar esta enfermedad, es una enfermedad crónica recurrente de muy difícil tratamiento
en el cual se comienzan a presentar como especie de abscesos con fístulas en los pacientes que padecen este problema que se llama hidrosadenitis. Puede ser axilar o inguinal, que son los sitios más frecuentes de aparición de esta enfermedad, muy problemática y de muy difícil manejo. Y entonces digamos que la recomendación sería más utilizar desodorantes que antitranspirantes en general. Dependiendo la cantidad de sudoración que tiene el paciente. Si el paciente no tiene nada tendencia a desarrollar hidrosadenitis, puede utilizar antitranspirantes y no va a tener ningún problema. Pero si el paciente tiene cierta tendencia, porque también es una característica genética, a desarrollar esto que se tapen las glándulas y comienza a hacer pequeños abscesos, la indicación es utilizar entonces desodorantes. Vamos a hacer una pausa, doctor, y regresamos para que nos hable específicamente de estas inyecciones de toxina botulínica A para evitar la sudoración excesiva. Vamos a una pausa, continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva, muy relacionada con el factor estrés. Cuando una persona está nerviosa y le empiezan a sudar las manos, los pies, empieza a tener sudoración excesiva también a nivel de las axilas, sin que haga realmente calor. Bueno, pues entonces se puede estar hablando de hiperhidrosis y conversamos con el doctor Santiago Somerville, dermatólogo. Doctor, explíquenos por favor, hace un momento nos mencionaba que las inyecciones de toxina botulínica tipo A pueden ayudar a combatir la hiperhidrosis. ¿Con qué frecuencia se ponen? ¿Dónde se aplican? ¿Qué cantidad? Cuéntenos. Bueno, mire, generalmente se aplican en la zona afectada, por dar un ejemplo. Si eso es en las axilas, se utilizan generalmente 100 unidades, dividiendo 50 unidades en una axila y 50 unidades en otra, a una dilución mayor de que la de la que se utiliza normalmente para tratar procedimientos cosméticos, o sea, como para arrugas faciales y eso. Entonces, se utilizan 100 unidades, se dividen en dos, 50 unidades en una axila, 50 unidades en otra, a una dilución mayor para que tratemos de abarcar un área más amplia. Ya hay varios tipos o métodos de tratamiento. Puede ser formando una especie como de caracol para tratar de cubrir todo el área, o hacer un rombo y sobre el rombo dirigir las aplicaciones de la toxina botulínica a las áreas que deseamos paralizar o disminuir la cantidad de secreción de sudoración. Y como el efecto es básicamente el bloqueo del nervio sobre la glándula, se tienen resultados excelentes. Otra cosa importante en cuanto a la aplicación, es mejor que el paciente esté rasurado porque es mucho más fácil la aplicación. Y básicamente el chiste es ponerlo en la dermis, porque es en el sitio donde va a ser el efecto la toxina sobre la glándula sudorípara, abajito de la piel. Todos estos detalles son importantes para el resultado. Si no se hacen adecuadamente, realmente pues no va a tener tan buena evolución como si se hace por un especialista, en este caso un dermatólogo con experiencia que haya realizado el procedimiento en múltiples ocasiones. En el caso de las palmas de las manos, lo mismo. Se tiene que poner superficial, cuidando no ser muy profundos en la aplicación porque se pueden llegar a paralizar los músculos de la mano. Y en las plantas de los pies, lo mismo. O sea, la aplicación es abajito de la epidermis, como la dermis superficial, y tratando de extender la mayor parte de la toxina para cubrir el mayor número de glándulas que tienen una hiperproducción de sudoración, que se llaman glándulas, bueno, no son hiperplásticas, sino que básicamente producen más sudoración que lo que normalmente tendrían que producir. Doctor, ¿hay alguna edad donde sea más común este problema? Pues la verdad, los adolescentes sí les causa un gran problema porque pues ya sabe que los adolescentes tienen de por sí muchos problemas como acné o comienzan a tener desarrollo de caracteres sexuales secundarios, y si aparte le agregamos que tienen un aumento en la cantidad de sudoración, pues sí es un factor psicológico muy importante en el cual se vuelven personas muy retraídas con muy poca interacción social. Pero la verdad, se comienza a manifestar a nivel de edad de adolescencia, pero puede durar durante toda la vida. Hay pacientes adultos que siguen teniendo la hiperhidrosis, incluso adultos mayores. Doctor, y en el caso de la toxina botulínica tipo A, ¿con qué frecuencia debe estarse aplicando para controlar la hiperhidrosis? Se considera que el tiempo adecuado es cada 6 meses, porque a los 6 meses ya se inactiva la acción de la toxina sobre las
unión del nervio con la glándula y realmente el paciente pues, vuelve a tener el problema de la hiperhidrosis. Lo que yo he observado en mi experiencia personal es que aunque pase el efecto de la toxina a los 6 meses, la hiperhidrosis no es de la misma intensidad que si el paciente nunca se hubiera puesto la toxina. O sea, refiere que vuelve a sudar, pero no tanto como si nunca se lo hubiera puesto. Entonces puede ser que dure algún efecto que no está totalmente demostrado porque no hay estudios clínicos que demuestren, pero en mi experiencia sí he notado que la mayoría de los pacientes dicen que aunque vuelven a sudar más, pero no sudaban tanto como antes de aplicarse la primera vez la toxina botulínica. Eso es una apreciación personal, pero muy recurrente y que la mayoría de los pacientes me lo dicen. Doctor, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de lo que se puede hacer cuando una persona tiene hiperhidrosis. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de hiperhidrosis y conversamos con el doctor Santiago Somerville, dermatólogo. Doctor Somerville, ya nos platicaba acerca de lo que se puede hacer para combatir la hiperhidrosis. En general, ¿qué medidas de prevención puede tomar una persona que sabe que tiene hiperhidrosis? Además de estos tratamientos que usted menciona, ¿hay algo que pueda hacer? Tal vez lavarse las manos o bañarse con mayor frecuencia, con jabones secantes, ¿podría servir de algo? Pues mire, básicamente en el caso de una hiperhidrosis a nivel plantar, se le recomienda a los pacientes utilizar calcetines de algodón y calzado de cuero, porque la verdad, las fibras sintéticas y los tenis que son de plástico, lógicamente provocan mucho más sudoración y hace que empeore mucho más el pronóstico en cuanto a la hiperhidrosis. En el caso de la hiperhidrosis axilar, pues una recomendación importante es utilizar camisetas de algodón, porque como sea, absorbe cierta cantidad y no deja que se traspase tanto sobre la camisa. Y en el caso de la hiperhidrosis palmar, que también es muy frecuente, pues sí, tratar de lavarse las manos más, pero es más complicada porque eso es una cosa constante que los pacientes tienen que estar utilizando las manos y es difícil en un momento dado dar una recomendación que no fuera el tratamiento médico para que disminuyera por otros métodos el exceso de sudoración a nivel de las palmas de las manos. Doctor, algo muy común hoy en día es utilizar zapatos deportivos, zapatos de tenis, de plástico. ¿Esto es conveniente en una persona que tiene hiperhidrosis? La indicación es únicamente cuando va a hacer una actividad física o hacer ejercicio. O sea, si va a correr o va a jugar algún deporte, el tiempo que haga esa actividad se pone los tenis o el calzado deportivo y en cuanto termine de hacer la actividad, cambiar por un calzado de cuero y tratar de utilizar calcetines de algodón, porque eso es un método físico que puede ayudar bastante a tratar de controlar la tendencia al exceso de sudoración en los pies, por ejemplo. En las axilas, pues realmente no tiene tanta trascendencia si el paciente suda mucho haciendo un ejercicio, porque pues, realmente hay gente que suda más haciendo ejercicio y hay gente que suda menos. Eso no tendría ninguna implicación psicológica. Dices, oye, tú sudas mucho jugando tenis o jugando básquetbol. Bueno, pues así soy. El problema es cuando el paciente no está haciendo alguna actividad física, por ejemplo, en una oficina, y está todo mojada la camisa, ahí es donde siente el inconveniente social o que le da cierto problema de interacción con otras personas. Claro. Y doctor, en el caso de los zapatos, ¿es conveniente estarlos cambiando todos los días, no utilizar todos los días el mismo zapato? Sí, claro. Lo más conveniente es utilizar un calzado una vez a la semana y estar, sobre todo zapatos de cuero, ¿ok? Porque esos tienen menos tendencia a guardar el calor y la sudoración o la humedad. Y lo más conveniente sigue, y si se pudiera también ponerlos a solear para que se secaran. O sea, y en esta manera, pues el zapato guarde menos, sobre todo el olor. En este caso se puede agregar también un problema de exceso de sudoración aunado con un mal olor. Entonces, sí, conveniente es utilizar una vez a la semana un zapato y estar cambiándolos, no utilizarlos veces. Doctor, y es importante que la persona se mantenga hidratada, ¿no? No por tener este exceso de sudoración que vaya a dejar de consumir los líquidos que su cuerpo necesita. Ah, sí, claro. O sea, tiene que tener una hidratación normal para que tenga un funcionamiento en cuanto a la calidad, por ejemplo, de la filtración glomerular o la cantidad de orina que necesita el cuerpo estar eliminando con todos los metabolitos tóxicos y también para tener la piel en mejores condiciones. O sea, la cantidad de ingesta de líquidos probablemente sea mayor
que si no tuviera la hiperhidrosis, porque tiene una pérdida más importante de agua en general en el organismo. Así que deben beber suficientes líquidos. Eso es muy importante, mantenerse. O hasta más que los pacientes que no tienen hiperhidrosis. Hasta más para contrarrestar esta pérdida excesiva que se está generando. Pues doctor Somerville, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en Mi Cita Médica. No, gracias a usted por la entrevista, es un tema muy interesante. Muchas gracias, el doctor Santiago Somerville, dermatólogo. Gracias a todo el equipo de Mi Cita Médica que se encuentra en Televisa, California. Gracias a mis compañeros que se encuentran en el estudio. Y por supuesto, gracias a usted por el favor de su atención. Que tenga usted una excelente semana. Hasta la próxima.